Quedamos en el segmento pasado con una pregunta en el aire en relación de lo trascendental para usted de los procesos electorales en la historia de la República Dominicana. A su consideración, ¿cuál de ellos ha sido más impactante para los dominicanos? Bueno, en la etapa, sobre todo la etapa democrática y en el periodo que estábamos analizando, bueno, del 62 al año 2024. 2024, yo diría que en vez de uno hay dos procesos electorales importantes, porque el proceso del año 62, cuando el país cambia de la democracia, de la dictadura a la Dictadura. democracia, Ujú. con el triunfo del profesor Van Bosch, me parece a mí que es un momento muy trascendente, vital para el desarrollo del país, aunque su gobierno haya sido fracasado o haya sido defenetrado, ¿verdad? 7 meses después, por fuerzas antagónicas eh, Pero traza compuestas una por ruta, diferentes, traza una línea. tras una línea, dice, el pueblo entiende y empieza a creer que hay otras vías, otras formas Claro. de instaurar gobiernos e instalar figuras políticas en la dirección del Estado dominicano. Entonces es una lección que la gente vive, aprende, y entonces dice, yo creo que cada cierto tiempo podemos instalar un gobierno democrático en el país. No tiene que ser una sola persona que dirija eso. Y eso tú ves que se mantuvo, nosotros que somos de esa generación hasta el presente, se mantuvo en la conciencia del ciudadano dominicano durante mucho tiempo, y por eso esa postura rabiosa en contra del interés de Joaquín Balaguer por mantenerse en la dirección del Estado. Una postura rabiosa de esa generación que durante mucho tiempo dijo, oye, ¿por qué este señor quiere mantenerse dirigiendo el Estado dominicano desde el gobierno? Pero Sí, la pero la guerra de hubo, abril, sí, perdón, la guerra de precisamente. abril marcó un proceso también, profesor. Sí. Antes de la guerra y después de la guerra de abril, la única salida que se veía a la situación política del país era la insurrección, llamar Correcto. una revolución, una revuelta, porque la gente había un descreimiento Para en la los vuelta procesos a la a la constitución, porque había constitucionalidad un por el descreimiento derrocamiento del porque había un presidente Juan descreimiento Bosch. en el proceso electoral. Entonces, fíjese que los partidos se atendían de participar, llamaban farsas electorales y todas esas cosas. Luego, hubo una circunstancia política determinante que la asumió el líder del PRD en ese entonces, José Francisco Peña Gómez, Sí. y dijo, bueno, el camino electoral es, y se ganó mucha repulsa y de algunos sectores, sobre todo De de poder. la izquierda radical y de poder, que consideraban que no era el camino. Al final se impuso eso. Eso forma Correcto. parte de ese proceso que usted Sí, señala. sí, yo entiendo que sí, porque después de oponerse tanto tiempo, eh, desde la oposición, Ujú, a que el doctor Joaquín Balaguer continuara dirigiendo el Estado ujú. dominicano, y entender que la vía democrática, sobre todo en la participación electoral, no era como la correcta. Recordamos que muchos partidos y grupos independientes de esa etapa del 66 al 1978 mantenían la visión de que la República Dominicana tenía que lograr por las armas su liberación formal, Ujú. era ante la oligarquía. Sí, sí, sí. Bueno, y usted sabe que se extendió la actitud revolucionaria, el concepto, el criterio de que como la revolución socialista había triunfado en Cuba, Cuba. podía transportarse Ujú. a cualquier lugar de América Latina. Y eso trajo como consecuencia que precisamente la nación más poderosa de la tierra en ese momento, yo creo que sigue siendo la más poderosa en estos momentos, Estados Unidos, pues pusieron una extensión especial no solo hacia la República Dominicana, sino hacia todo el continente americano. Y eso obligó a que un grupo de dirigentes políticos viera al final del túnel que la vía era la vía electoral. Precisamente el doctor José Francisco Peña Gómez se abstiene junto al Acuerdo de Santiago de participar en las elecciones del año 1974. 74 participan dos candidatos nada más, el doctor Sí. Balaguer y el doctor, el contramirante, el contramirante, Luis Homero Lajara Burgos.
ese proceso, que es un proceso sumamente delicado, yo lo planteo ahí en la propuesta que hago del libro, yo lo vi. es un proceso en donde hay una abstención electoral inmensa y hay votos nulos también inmensos, porque la gente no quería votar por ninguno de estos dos candidatos, eran los únicos que estaban ahí. Y el partido de el contramirante Lajara Burgos, bueno, era un partido que se había formado sobre la marcha y al mismo tiempo no era un partido con una base popular. Era un partido, ¿verdad?, muy personalista. Igual que el mismo Partido Reformista en ese momento, era un partido muy personalista. Pero el doctor Balaguer era una figura nacional e internacional y eso entonces impulsaba que un grupo de gente fuera a votar. Pero el doctor Peña Gómez y un grupo de fuerzas políticas que estaban ancladas en el Acuerdo de Santiago decidieron no concurrir a las elecciones. Pensó el doctor Peña Gómez en ese momento y un grupo de fuerzas que participaban junto con él que podían causar un vacío de poder en la República Dominicana y en consecuencia una crisis política que diera al traste con la presidencia del doctor Joaquín Balaguer. Inducir la crisis. Era Correcto, pero no pudo ser porque primero, Balaguer hay que reconocerle que independientemente de que tú coincidas o no con él, era un zorro político. tenía habilidades políticas. Creó o ayudó o estableció con Lajara Burgos, que era un hombre del sistema, ¿verdad? Un hombre de la etapa de Trujillo, se conocieron en esa etapa, inclusive eran amigos, entiendo yo, y en consecuencia establecieron este mecanismo de ir estos dos partidos. Inmediatamente hay otro partido que está legitimando el proceso electoral del 74. El doctor Balaguer, esa elección que no está escrita por ninguna parte, que ha sido poco analizada por nuestros líderes políticos, que ha sido poco analizada por los comentaristas y analistas políticos, de verdad que dejó una lección en el subconsciente, en la formación política del doctor José Francisco Peña Gómez y otros. Y ustedes ven que a partir de ese momento el doctor Peña Gómez dice, la línea es electoral. Correcto. Y en el 78 no hay variación. Todas las fuerzas coinciden en que hay que sacar a Balaguer en el 78. Y el doctor José Francisco Peña Gómez se va a los escenarios internacionales a buscar el respaldo de líderes políticos hasta norteamericanos, que eran muchos Los decir liberales en de ese Washington. momento, así es lo exacto, él lo calificó así, decir en ese momento, estoy buscando desde la oposición, desde mi posición crítica y revolucionaria, el apoyo de los líderes de Washington para yo lograr que haya un cambio en la República Dominicana a partir del año 1900. Y lo logró. Y No, la esa socialdemocracia parte, también. claro, Que eso se sumaban, eran líderes importantes. Sí, pero muy importante. Pero y el cargo que él tenía de vicepresidente para América Latina. Es importante, Agustín, que nosotros tuvimos un derrocamiento en 1963 del presidente Juan Bosch, 7 meses en el poder. Guerrilla de Manolo. Sí. Guerrilla, intento de guerrilla del MPD, Cebicos, etc. Sí. La revolución de 1965. Instauración, imposición de Joaquín Balaguer en 1966. Un país dividido. Salido de una guerra. Posteriormente, poco partido con fortaleza, a excepción del Partido Reformista, que viene del Movimiento y Acción Social creado para que Balaguer fuera su presidente. Correcto. Precisamente por Augusto Lora, Francisco Augusto Lora, que fue vicepresidente de la República, vicepresidente de Balaguer, y que renunció porque él se entendió que Balaguer lo había traicionado Claro. porque le dijo que él iba a ser el presidente El próximo. en 1970. Correcto. 1970. Es así. Entonces,
se crea en esos albores ahí ese acuerdo de Santiago de 1974, donde estuvo el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Quisqueyano Demócrata, el Movimiento Popular Dominicano. O sea, Mira de qué mezcla hay izquierda, de ahí. derecha, de todo el Sí, mundo, sí, de sí. centro, todos Salir, los sectores. la clave, salir E de Balaguer. inclusive el MIDA Que era el de Francisco Augusto Lora, Contrario a bueno, Balaguer. contrario Balaguer. a Un Balaguer, gran frente antibalaguerista. Ajá. antibalaguerista. Entonces, ese proceso que obligó a atenerse a la oposición por la bayoneta, Sí, sí. Con banderas rojas salían la bandera. por las bayonetas. Nosotros estábamos pequeños, pero nosotros militábamos. Sí, sí, veíamos y estaban en los barrios en todas partes, claro. A partir de este momento, esos procesos trascendentales que vivió la República Dominicana y que usted trata en el libro, es un libro que yo llamo a los amigos televidentes a buscarlo, porque es un libro de consulta que el país no había tenido en sus manos una investigación de estos procesos desde 1962 a 2024. Que lo busque. A partir de ese momento, a partir de ahora, y todos los problemas estos que se originaron como consecuencia de los procesos mismos, la marrulla que se hicieron en la Junta Central Electoral, hasta dónde está a su modo de ver la República Dominicana luego de todo esto, todas estas convulsiones que vivió el país. De verdad, Cárdenas, que uno se siente en estos tiempos, ¿verdad? Con la edad que tenemos nosotros y las vivencias que hemos tenido, como sorprendido en muchísimas actitudes de dirigentes políticos. Yo no voy a decir que líderes, sino dirigentes políticos del momento, porque muchos de ellos con nuestra edad y con edad superior a nosotros vivieron etapas importantes al lado de Juan Bosch, de Joaquín Balaguer, de Piña Gómez y de otros líderes más, y entonces saben cómo deben comportarse frente a la sociedad dominicana. Un pueblo que ha sido, y eso yo lo planteo en un documento que voy a presentar bueno, en los próximos meses, que precisamente este es un país sumamente golpeado, este es un país que ha sido avasallado por un grupo de gente que de repente se alza con la dirección del Estado Dominicano, sus instituciones y demás, y como que olvida su historia y el sacrificio de muchas personas. En el caso mismo del doctor Peña Gómez, yo creo que ha sido una figura poco exaltada en el país, yo creo que es importante. Manolo, bueno, se mencionan las fechas correspondientes a Manolo, a Sí, su sí. aniversario, su sacrificio y demás. Y así hay un grupo de líderes. Bueno, ahora usted está viendo que el Moreno sale en los periódicos y está muy mencionado. Bueno, pero en esa fecha, pero tú no tienes un monumento Claro. a esas personas, tú no tienes una biblioteca a esa persona, tú no tienes una Una escuela, difusión de su pensamiento. una difusión de su pensamiento. Yo soy partidario de que cada presidente tenga una biblioteca como se hace en los Estados Unidos, que el Estado le dice, mire la biblioteca suya, ¿dónde se la hacemos? En tal sitio, aquí está. Para que la gente vaya a consultar su pensamiento y el pensamiento de otros líderes del mundo en ese momento. Y todas sus ejecutorias están ahí compendiadas en un lugar. Nosotros no tenemos esa posibilidad, porque yo no sé hasta dónde es que los que dirigen el Estado Dominicano entienden que le corresponde asumir ciertas responsabilidades. Entonces, esa etapa, todos esos procesos son materiales dispersos, no están en un sitio que tú puedas ir a consultar. Yo planteé que esa plaza, la Trinitaria, que está entrando al puente Duarte, desde la zona oriental hasta la ciudad capital, debe ser esa misma placita, así como está. Pero tú tienes que ver cómo tú compras los edificios que están en torno a ella o algunas edificaciones que están en torno a ella, la estación de gasolina que está ahí, por ejemplo, y 2 o 3 casas más se la pueden vender al ayuntamiento y al gobierno. Porque tú tienes que hacer un gran monumento en esa plaza.
¿Tú sabes lo que es esa plaza? Lo que pasó en esa plaza en el año 1965. Ahí se defendió la democracia dominicana. ¿Y quién lo hizo? Un grupo de gente del pueblo, señores, sin armas y sin nada. Y ahí se inmolaron miles y miles de gente, porque la gente dejó de hacer la comida en su casa en el 65 cuando Peña Gómez dijo a la calle pueblo. Y la gente dejó de hacer la comida para ir a la plaza de la Trinitaria a defender la constitucionalidad del país y la democracia del país. En consecuencia, ese lugar debe ser un lugar de reflexión y se pueden hacer bibliotecas, museos, todo debe estar ahí. Pero lamentablemente tenemos mucho inconveniente. Hay una enseñanza, profesor, muy intensa en todo estos procesos y usted ha tenido la oportunidad de conocerla en sus investigaciones. ¿Cree usted que el voto en la República Dominicana responde más a propuestas, emociones o estructura partidaria? ¿Y cómo usted cree que puede influir también la comunicación digital en la decisión de los votantes en los momentos actuales? Bueno, tú sabes que el mercadeo político existe. Ahí está la publicidad también de los procesos políticos. La gente la utiliza, la hace. Las redes sociales son vitales en estos momentos. Están saturadas. Yo no creo que tampoco ellas vayan a ocupar un rol trascendente para convencer a un grupo de gente que vote por una determinada propuesta política, partidista. Pero toda alternativa comunicacional es importante para vender un candidato. Ahora, esos procesos de que el candidato fulano de tal va a ganar o va a llegar porque nosotros hicimos un sondeo, levantamos una información, eso pasó ya de moda, eso está en otra etapa, en otro nivel. Esos procesos anteriores que nosotros vivimos en comparación con los procesos actuales son procesos demasiado trascendentes para que esta generación los vea y los viva y entonces cree conciencia sobre cómo debe valorar una propuesta y los candidatos. Fíjate que los programas de trabajo y de gobierno no circulan por ninguna parte, tú no lo ves por ninguna parte. Antes tú veías en cualquier canal de televisión, cualquier medio de comunicación, muchísimas propuestas impresas de las propuestas de campaña y las propuestas de gobierno, de gestión de gobierno de los diferentes partidos políticos. Eso no se ve, eso no está por ninguna parte. Entonces, esos procesos del 65 y como 4 o 5 gobiernos que se dieron ahí, del 66, y esa oposición se dio precisamente porque había una formación política de mucha altura, aún saliendo la República Dominicana de una dictadura. Atención, porque eso hay que valorarlo. Salimos de una dictadura en el 61, pero el grupo que se forma del 62 al 65 para una revolución, para un proceso. Fíjate que hay un grupo de gente que está dentro de esos 5 años, apenas 5 años de evolución social y política de la República Dominicana. Y la gente quiere una conciencia extraordinaria en esos 5 años. Lo que quiere decir que no se formó en esos 5 años todo el grupo de seres humanos que hizo oposición a Balaguer o al sistema de partidos o al sistema imperante en ese momento, ¿verdad? Social y político, porque había una formación que venía dentro del mismo proceso de la dictadura trujillista. Agustín, estamos frente a un individuo elector más crítico, diferente, independiente, pero esto quisiéramos que tú nos lo tratara después de estos consejos comerciales. Ahora.